esta ocasión estamos frente al pasaje de Juan, capítulo 1. Ahora, el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, es el último discípulo vivo de Jesús cuando escribe esta carta por el año 95 antes de Cristo. Para este momento todos los otros discípulos estaban muertos. El mismo Pablo ya estaba muerto. Juan llega a anciano y siendo un anciano es exiliado, enviado como un exiliado a una isla, la isla de Patmos, por un emperador malo, perverso romano llamado Domiciano. Y cuando lo exilian a Juan, la idea es que Juan muera solo, exiliado en esa isla. Pero Dios, que siempre transforma lo malo que nos hacen en algo positivo, aprovecha el momento que Juan está solo para aparecérsele en una visión, y de allí tenemos el famoso libro de Apocalipsis. Cuando Juan es liberado, hermanos, de su exilio, tiene aproximadamente 90 años, es un anciano. Y va a vivir unos 3 a 4 años más. Y durante esos 3 años que le restan de vida, comienza a viajar por todas las iglesias del Asia Menor, pero él vive en la ciudad de Éfeso. Y en ese tiempo es que él escribe las 3 cartas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan. Y es en ese tiempo donde escribe también el evangelio de Juan, que es el 4º evangelio que tenemos en la Biblia. Ahora, hermanos, cuando Juan escribe el evangelio de Juan, Juan encuentra que la iglesia de esos años, de los años 90, ya acabando el siglo I, es una iglesia que tiene problemas muy diferentes a los problemas que Pablo había encontrado. Cuando Pablo estaba vivo, los problemas que la iglesia tenía, y ustedes lo han estudiado conmigo, eran los problemas de la ley y de la gracia, de Cristo o de Moisés, los problemas de judíos con gentiles. Pero ya para este momento hay un problema más grande, y el problema más grande se llama el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente filosófica griega que se había infiltrado en la iglesia y que buscaba de alguna manera confundir la fe de los hermanos. Y hay, hermanos, aproximadamente 4 a 5 cosas que quiero que ustedes sepan de este grupo para que puedan entender por qué Juan escribe lo que va a escribir. Lo primero que este grupo gnóstico creía en lo que se llamaba el dualismo radical. Ellos creían, hermanos, que lo espiritual era lo bueno y lo material era lo malo. Por lo tanto, el mundo material no podría haber sido creado por Dios, el Dios de la Biblia, de mayúscula, sino que como todo lo material era malo, tendría que haber sido creado por un Dios con D minúscula, y ese Dios no era el Dios de la Biblia. La segunda cosa que los gnósticos creían es que la salvación se adquiría por un conocimiento secreto que Dios le daba a algunos iluminados, pero que la salvación no era a través de la fe. La tercera cosa que los gnósticos creían, negaban la humanidad de Jesús. Ellos decían que Jesús parecía que tenía un cuerpo físico, parecía que había vivido en la tierra, pero tan solamente era una figura, un holograma, porque como para ellos todo lo material era malo, Dios no podría haber tomado forma de hombre para vivir con el hombre. La cuarta cosa que ellos negaban la resurrección corporal. Como todo lo físico era malo, entonces ellos creían que el día en que nos moríamos, lo único que resucitaba era nuestra alma, pero no íbamos a resucitar con un cuerpo glorificado, como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, que cuando Cristo venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo glorificado. La otra cosa que esta gente tenía era que rechazaba el amor y las obras físicas del amor. Para ellos el amor era una idea. Así que cuando los hermanos se juntaban y se daban el abrazo del amor, el ósculo, el beso del amor, lo criticaban comúnmente. Y por eso que Juan va a escribir en una de sus cartas que nos amemos de corazón y no tan solamente de labios ni de oídos. En ese contexto es que Juan, anciano, escribe este evangelio, que sería el último libro que se va a escribir en la Biblia. Y Juan escribe, y aquí llegamos, hermanos, a lo que acabamos de leer. Los 5 versículos que acabamos de leer, lo quiero dividir en 2 partes. Número 1, la divinidad del verbo. Y número 2, la victoria del verbo.
Número uno, la divinidad del verbo. Si vuelven con sus Biblias conmigo, Juan inicia este evangelio estableciendo esta poderosa afirmación. Léalo conmigo, Juan 1, 1 al 3, y léalo fuerte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2, este era en el principio con Dios. 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Juan va a utilizar la palabra logos, que se traduce como verbo para referirse a Jesús. Logos es una palabra teológica que tiene conceptos muy grandes para el judío como para el griego. Para el griego, el logos era un principio racional, una idea que ordenaba el universo, era el alma universal de todas las cosas. Para el judío, el logos lo traducían como la palabra de Dios, como la sabiduría de Dios. Y cuando Juan quiere referirse a Cristo como Dios, usa algo muy profundo como la palabra logos para decir que Cristo Jesús es el logos del Padre, el verbo del Padre, para implicar de que es de la misma esencia y de la misma naturaleza. Dentro de esto, hermanos, hay tres cosas que el apóstol Juan nos va a decir acerca de la divinidad del verbo. Número uno, nos va a hablar sobre la eternidad del verbo. Por eso que comienza diciendo el versículo 1, en el principio era el verbo. Dígalo conmigo, en el principio era el verbo. Hermanos, esto significa que Jesucristo, el verbo de Dios, es eterno. El principio significa no el inicio de Dios, sino el inicio de la creación y del tiempo. Por causa de nosotros es que se nos tiene que decir el principio, porque nosotros sí estamos limitados por el tiempo. Nosotros tenemos comienzo y nosotros tenemos final. Juan nos está diciendo en esta noche, hermanos, antes que existiera lo que conocemos como el principio de todas las cosas, Dios, el verbo, ya existía. El verbo de Dios es eterno. El verbo de Dios no tiene tiempo. El verbo de Dios está por encima del tiempo. El verbo de Dios, Jesucristo, es creador y Señor del tiempo. En el versículo 2 se nos dice que refiriéndose a Jesús, era en el principio con Dios. Hermanos, Juan deja bien claro que el verbo siempre ha existido. Hermanos, y esto quiero que recuerden ustedes, que Cristo en Belén, cuando nace, ingresa en el tiempo, ingresa en el espacio al tomar forma de hombre, y el que nace en la persona de Jesús. Pero el verbo de Dios, el Cristo al que nosotros adoramos, es eterno, es preexistente, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso que el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, el mismo Jesucristo se presenta de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, amén, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Alguien diga amén en esta hora. El Señor al que servimos siempre ha existido. Los judíos creían que Abraham era mucho más importante que Jesús, y Jesús tiene un debate con ellos. Y en Juan 8:58 Jesús dice lo siguiente: antes que Abraham fuese, yo soy. Y hermanos, parece simple en el español, pero esa palabra yo soy es la misma palabra que utiliza Dios para presentarse a Moisés. Cuando Moisés ve una zarza que ardía y pregunta y dice: cuando tú me estás enviando a los judíos, si ellos me preguntan quién me está enviando, ¿qué les voy a decir? Y de la zarza salió la voz, que era la voz de Dios, que le dice: diles, yo soy, me ha enviado. Cuando Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy, está usando las mismas palabras para decirles a los judíos: amigos y amigas, no están tratando con un hombre cualquiera, están tratando con el Dios hecho carne, que ha existido por siempre y para siempre. La segunda cosa, hermanos, es la divinidad del verbo. No solamente el verbo es eterno, el verbo es divino.
El verbo era con Dios, dice el verso 1. El verbo era Dios. Hermanos, Juan deja claro y claramente establecido que el Logos, Jesucristo, el verbo, siempre estuvo con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y esto es algo fundamental para la doctrina cristiana. Nosotros, los cristianos, por eso que es la diferencia con la iglesia católica. Nosotros los cristianos no adoramos al bebé. Por eso que usted entra a una iglesia cristiana y usted no va a ver un tremendo bebé al que le estemos llorando. Tampoco nosotros los cristianos adoramos a un Cristo clavado y sangriento en el año 2024. ¿Sabe por qué no lo adoramos? Porque para comenzar, nuestro Cristo ya no sigue clavado, ha resucitado. Y en segundo lugar, no adoramos un bebé porque el Jesús que nace en realidad es solamente la persona que Dios toma, pero el que realmente nace es el verbo de Dios. El Cristo se hace carne. Por eso que nosotros adoramos a Jesucristo. Nosotros adoramos al Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús y nace de una virgen en un pesebre muy pobre y vive como un judío en el tiempo en el que él vive y muere en una cruz como si fuera un delincuente para salvarnos del pecado. Pero realmente a quien nosotros adoramos es al Dios encarnado, el Emmanuel, el que dice la Biblia, Dios con nosotros. El que fue, el que es y el que siempre va a ser. Dios es Jesucristo, es Dios. En Juan capítulo 3 versículo 13, Jesús hablando dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Juan capítulo 6 versos 50 y 51, Jesús dice: este es el pan, refiriéndose a él mismo, que descendió ¿de dónde? Del cielo, para que el que de él coma, no muera. 51. Yo soy, dice Jesús, el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Si alguno comiere de este pan, o sea, refiriéndose a él, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En Juan capítulo 13 versículo 3, Jesús está lavándole los pies a los discípulos y dice, Juan dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿y a quién? Y a Dios iba. En Juan 17:5 Jesús está orando y le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos y hermanas, el hecho de que Jesús viniera del cielo es de vital importancia en el Evangelio de Juan, porque afirma y confirma esta verdad esencial para nosotros los cristianos, esta verdad esencial para nosotros los que decimos que celebramos la Navidad. ¿Cuál es esa verdad, pastor? La verdad de la preexistencia de Cristo Jesús, que cuando Cristo nació niño en Belén, en su estado de encarnación, se convierte en ese instante en habitante del tiempo y del espacio. Pero antes de ello, Cristo siempre ha existido en toda la eternidad, en todo poder, en toda gloria, en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Así se moleste quien se moleste, la Navidad no es acerca de Santa Claus, la Navidad no es acerca de los cristianos evangélicos, mucho menos de la iglesia católica. La Navidad tiene un nombre y se llama Jesucristo de Nazaret, el Señor de la iglesia. Alguien diga amén en esta hora. Jesús es el Señor de la iglesia, no la religión. La tercera cosa es el poder del verbo. Ya les he dicho, la eternidad del verbo siempre existió. La divinidad del verbo es Dios, Jesús es Dios. El poder del verbo. Es importante, hermanos, entender que la eternidad y la divinidad del verbo están unidas a su poder. Porque Jesús es eterno, entonces es poderoso. Y si es eterno y poderoso, entonces es Dios. Alguien diga amén. Eso lo deja claro Juan en el versículo 3. En Juan 1:3 lo está dejando claro Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, el poder del verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos queridos, esto es importante.
¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Génesis 1, del 1 al 3, y Juan 1, del 1 al 5, y los ponemos uno al lado del otro, tienen mucha similitud. Miren Génesis 1, del 1 al 3, y usted lo sabe de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, ahí está el verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Ahora en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, miren qué parecido suena esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea Jesús, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es interesante, hermanos, que en Génesis y en Juan se nos habla a nosotros que todo lo creado fue producto del verbo. En Génesis, cuando Dios dijo sea la luz, lo que salió de su boca fue el verbo, el logo de Dios, y por esa palabra se hicieron todas las cosas. Y en el libro de Juan nos habla a nosotros, hermanos, que Jesucristo es ese verbo. Entonces, hermanos, Jesús es poderoso, Cristo es poderoso, porque estuvo presente en la creación, y por su poder se han creado todas las cosas. Y esta verdad no es algo nuevo para nosotros. Esta verdad está en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Miren lo que dice la palabra del Señor con relación al poder de Cristo Jesús. Lo leo rápidamente. Él, refiriéndose a Cristo, es que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Lo repito, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Que ahí quiero parar para decirle a todos los que creen que descendemos del mono: quizá usted descienda del mono, yo no desciendo del mono. Aquí me dice la Biblia que por Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas. Alguien diga amén en esta hora. Verso 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Por eso que se junta la iglesia para adorar ¿a quién? Al pastor Javier Chávez. ¿Para qué se junta la iglesia? ¿Para adorar a un cura, un sacerdote, un pastor? ¿Para qué se junta la iglesia? ¿Para adorar a quién? ¿Qué dice ahí el versículo 17 que acabamos del 18? Él es ¿quién? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Pedro? Para todos aquellos que todavía siguen creyendo que Pedro es el primer papa, absurdamente, muéstremelo con la Biblia. Para todos los que siguen llorándole a Pablo, a San Judas Tadeo, que le siguen llorando un montón de imágenes, lea la Biblia, lea su Biblia. La Biblia dice que Él, Cristo, el verbo de Dios, es la cabeza de su iglesia. Y por eso que la iglesia se junta. Por eso que una verdadera iglesia no puede estar teniendo imágenes de hombres. Por eso que una verdadera iglesia no puede estar aplaudiendo a los hombres. La iglesia no existe para nosotros. La iglesia existe para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Alguien diga amén en esta hora. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo en esta hora, déselo fuerte. Verso 17, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas por medio de todas las cosas en Él subsiste. Verso 18, Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso que para nosotros los cristianos, ¿quién es más importante? ¿Cristo o la chamba? ¿Ah? Cristo. Por eso que para nosotros los cristianos, ¿qué es más importante? ¿Cristo o hace frío, o hace calor, llueve? ¿Qué es más importante? Por eso que para nosotros, ¿qué es más importante? Porque la Biblia dice para que en todo tenga la preeminencia. Si Cristo tiene la preeminencia, tu abuelita, tu abuelito, tu mamá, tu papá, tu tío, tu estado de ánimo, que hoy día no me gusta, que hoy día no quiero, que hoy día me siento mal, que hoy día me duelen las piernas, que hoy día no tengo ganas, que hoy día no voy a misa, que hoy día no voy al culto, no funciona así. Porque acá la Biblia dice que Cristo tiene la preeminencia. Alguien diga amén en esta hora.
Cristo tiene la preeminencia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre, al Padre Celestial, que en Cristo habitase toda la plenitud, toda la deidad. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, solo su preciosa sangre. Y yo no he derramado sangre por ustedes. Y hermanos queridos, a lo mucho, si puedo donar sangre por ustedes, y ya después de donar sangre me voy a comer y asustado cuando comienzo a mirar sangre. Pero Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y como Él derramó su sangre, es el único que tiene poder para decir que ustedes y yo somos de Cristo Jesús. Termino con esto, la victoria del Verbo. Hermanos, Jesús continúa diciendo en los versículos 4 y 5 de Juan 1: en Él estaba la vida, refiriéndose a Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, Juan va a usar dos palabras opuestas a muerte y a tinieblas para referirse a la obra de Cristo: luz y vida. Luz y vida. Dígalo conmigo: luz y vida. Luz y vida. En el mundo hay tinieblas y muerte. Tinieblas y muerte. Tinieblas y muerte. Para nosotros hay luz y vida. Lo vuelvo a repetir, ustedes son una iglesia muy inteligente. Para el mundo que no conoce a Cristo hay tinieblas y muerte. Tinieblas y muerte. Pero para nosotros hay en Cristo luz. ¿No los escucho? Una vez más, luz y vida. Hermanos queridos, en Génesis 1, que acabamos de leer hace un ratito, nos dice la Biblia que antes de la creación la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Y lo primero que hizo Dios fue la luz. Dijo Dios: hágase la luz. ¡Pum! Y fue la luz. Y dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, de la misma manera, cuando Cristo viene al mundo, entró la luz en medio de las tinieblas a este mundo de pecado y de maldad. En el libro de Juan capítulo 8 verso 12, Jesús se para y dice, Jesús les habló diciendo: yo soy, Jesús hablando, yo soy. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, ustedes lo saben, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, las naciones de las que venimos a este país, y esta misma nación y el mundo entero está bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas es Satanás. El príncipe de las tinieblas ha entenebrecido la mente de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio, dice así, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4, en los cuales, estos que se pierden, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo, ¿a quién se está refiriendo Pablo? A Satanás. El Dios de este siglo, ¿qué hace con la gente que no quiere seguir a Jesús? Cegó el entendimiento de los que incrédulos. Ay, pero pastor, yo soy católica. Ay, pastor, pero yo soy bautista. Ay, pastor, pero yo soy pentecostal. Ay, pastor, pero yo soy metodista. Ay, pastor, pero usted puede ser lo que usted quiera y sigue siendo incrédula. ¿Sabe cuándo una persona realmente le sirve al Señor? Cuando su mente está abierta a la palabra del Señor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hermanos queridos, esto es importante saberlo. Si hay alguien interesado, aunque tú nunca recibas el evangelio, es el enemigo. Y por eso que cuando escuchas la palabra de Dios, y nos ha pasado a nosotros, lo primero que este diablo cochino te dice: ay, ese no es la religión de la abuela, se va a molestar el abuelo, ¿qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tu papá? ¿Qué van a decir tus amigos? Ese no es la religión de tu pueblo, ¿qué van a decir la familia? Cuando comenzamos a escuchar el evangelio, el primer interesado en que tú no recibas no la palabra del pastor, no la iglesia, sino la palabra de Cristo, es el enemigo. ¿Y sabes cuándo tiene razón el enemigo de turbarte? Cuando tú eres parte
parte de su grupo de incrédulos, te tiene cegado, manipulado, tu entendimiento está entenebrecido. La Biblia usa la palabra de tinieblas. Pero cuando viene Cristo entra la luz. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, refiriéndose a Cristo. Dice de Jesucristo, el cual, Cristo, nos ha, que dice, librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Cristo Jesús, cuando entra a nuestra vida, abre nuestra cabeza y ¡pum!, prende una luz. Por eso que alguien que dice, pastor, yo no sé leer, no sé escribir, pero entiendo el evangelio, es más inteligente que todos aquellos que pueden estudiar mucho. ¿Por qué? Porque ha entrado la luz del evangelio a la mente entenebrecida. Termino con esto. Jesucristo no solamente es luz, Jesucristo es también vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Jesucristo es vida. Y es interesante que en Juan 1, 6 al 13, el mismo Juan dice lo siguiente. Miren cómo dice el verso 6 de Juan 1, 6. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan. ¿Está hablando de qué Juan? Juan el Bautista. 7. Juan el Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8. Y esto es importante. No era él la luz. Miren, quiere dejar bien claro esto Juan para toda la idolatría que anda caminando hoy día. No era él la luz, porque si no lo dice, le estarían llorando a Juan el Bautista. Y aún así, hay religiones que han hecho una fiesta a San Juan Bautista. Si yo tuviera que poner, hermanos, lo que Jesús dice en la Biblia con todo lo que la religión adora, están adorando un evangelio diferente. Aquí está diciendo que Juan el Bautista no era él la luz, sino que apareció para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Entonces, cuando en una iglesia le dice, es que hoy día es la fecha de San Juan Bautista, usted pregunta y dice, ¿quién es la luz? Alguien diga amén en esta hora, hermanos. Por eso que cuando decimos la Navidad es Jesús, ¿really? ¿Es Jesús la Navidad? Juan quiere dejar claro que la Navidad no es Juan el Bautista. Él apareció, pero no es la luz. Y si yo tuviera que usar las palabras de Juan en esta noche, Juan probablemente diría, el pastor Javier predica la palabra de Dios, pero ojo, él no es la luz. Si yo tuviera que usar las palabras de Juan el Bautista diría, miren, todos aquellos que predican el evangelio dan testimonio de la luz, pero ojo, ellos no son la luz. Y esto es bueno para nosotros, porque si alguien se cree la luz, se siente un Cristo pequeño. Pero nosotros no somos la luz como esencia de Dios. Nosotros no somos esencia de Cristo. Nosotros damos testimonio de la luz, porque la luz de vida para la humanidad es solamente Cristo Jesús. Solo Cristo puede dar luz a nosotros los hombres. Pero no solamente Jesús es luz, Jesús es vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es vida. Jesús es vida. Y no solamente, hay dos tipos de vida: vida abundante y vida eterna. Vida abundante aquí en la tierra y vida eterna, hermanos, allá en el cielo. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 10 versículo 10. Jesús hablando sobre la vida abundante. El ladrón, refiriéndose al enemigo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en Jesucristo, la vida abundante. Para todos los que están aquí, no es que usted ande tirando dinero por aquí, por allá, ni feliz. No. Vida abundante es que usted es feliz con lo que Dios le ha dado y le da gracias al Señor con lo que usted tiene. Hermanos queridos, pero no solamente tenemos nosotros vida abundante, Cristo es nuestra vida. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, 3 y 4. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, y lo dice para que ustedes, léalo ustedes, ahí está la pantalla, están las pantallas. Dice, poner la mira en las cosas de... ¿Dónde?
No en las de la tierra. Para todos los que están en el mall todavía pagando. Ay, me olvidé de mi suegra. Ay, son las 8. Me olvidé de mi cuñada. No me cae bien, pero hay que comprar aunque sea un perfume. Hay que comprar aunque sea algo. Poner la mira en las cosas no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto para nosotros, muerto para el mundo, muerto para nuestro yo. Y vuestra vida, ¿quién es vuestra vida? ¿Está dónde escondida? ¿Dónde está nuestra vida escondida? Con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo coma vuestra vida. Nuevamente, ¿quién es nuestra vida? Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando venga Cristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quién le da más? Cristo. Nadie me puede dar más que Cristo Jesús. Termino con este versículo, Primera de Juan capítulo 5. Es pura Biblia, les estoy dando pura Biblia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Miren lo que dice Juan ahora en su carta. Dice, y este es el testimonio. 2 puntos. ¿Cuál es el testimonio, Juan? Que Dios nos ha dado, ¿qué? Léalo. Vida eterna. Y esta vida está en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia católica. ¿En quién está la vida? En su Hijo. Verso 12. Listen, está en la Biblia. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Esto va para todos los que dicen, ay, si te vas, sacrilegio. Really? Sacrilegio sería negar a Cristo Jesús, porque ahí me dice, no el que tiene la religión, ahí dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué pasa con él? No tiene la vida. ¿Qué sigue el siguiente versículo? El 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en léalo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso que el único que nos puede salvar es ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús el Señor. Alguien diga amén en esta hora. Hay vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay vida en Jesús. Todos los cristianos que amamos al Señor sabemos este versículo de memoria, Juan 3:16. Y si no lo sabe, mientras pone la música de oración, mire lo que dice la palabra del Señor. Repítalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, léalo lento, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que, no les escucho, para que todo aquel que así me gusta, una vez más, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesús, nadie más que Cristo Jesús. Y por eso que para nosotros, hermanos, en esta mañana o en esta noche, solamente Cristo es el Señor. Podemos decir amén en esta hora. Solamente Cristo. Por eso que estamos aquí. Sí, nadie se opone. Hay un montón de religiosos que se molestan, que el arbolito se pelea. Hasta cristianos se pelean, que el arbolito es pecado. Peléese con otras cosas. Así como se enoja por el arbolito a todos esos religiosos que salen en las redes sociales, que el arbolito es pecado, mejor mire otras cosas de su propia vida. Mire a sus hijos, mire su familia, no mire la paja en el ojo ajeno, mire la viga de su ojo. Si tanto le molesta el arbolito, debe molestarle la violencia en las escuelas. Agarre su Biblia y vaya a predicar a las escuelas. ¿Qué le parece? Si tanto le molesta el arbolito, debería molestarle también toda la barbaridad y la basura que hablan sus compañeros de trabajo. La próxima vez que hable toda esa basura, cállelos. Entonces, si tanto le molesta que el arbolito, esto también hay tanta basura aquí. ¿Sabe lo que debe hacer? En vez de estar pensando que nuevo iPhone, agarre y tíralo a la basura. Es muy fácil criticar y decir, ay, que el arbolito es pecado. Hay un tema más grande para nosotros. Ni siquiera nosotros adoramos. Entonces no deja de ser un adorno. Esta noche, cuando nos sentemos a cenar, ni siquiera para nosotros con Noel y los chicos es los regalos. Ya mis hijos están grandes como para sorprenderlos con algo. Ya
Ya Noelia, ¿qué no le he dado? Con tenerme a mí lo tiene todo. Entonces yo lo único que me pongo un moño y aparezco allí. Hermanos, hermanas, queridos, ¿qué les estoy diciendo en esta tarde? Ahora en esta noche, cuando llegue a su casa, es más, si su familia no es cristiana, hágalo. Tómense de la mano y oren al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y luego cuando se abracen, abrácense, porque el regalo más grande que tenemos es que Cristo vino a salvarnos. Y lo bonito de esta Navidad es que en esa mesa ya no va a estar ese maldito trago que ha destruido tantos hogares. Por ese trago maldito es que tú no eres el hombre que deberías ser. Tú crees que eres hombre más el plus añadido del trago. No, mi amigo, estás equivocado. ¿Sabe lo que nos hace a nosotros un pueblo especial como cristianos? No como bautistas, sino como cristianos de la palabra. Es que para nosotros la Navidad es Cristo Jesús. Y entonces nos unimos, oramos, nos abrazamos, a veces cantamos. Como en esta mañana me puse a cantar con mis hijos algunos cánticos allí en la televisión. Y luego ya puede regalarse y está bien, eso nadie le impide, mire una película. Pero si Cristo es la Navidad, usted tiene que estar en esta noche agradecido a Cristo Jesús. Y que no me entere yo que agarra su lamparita y le prende vela a todos los santos, porque los santos no derramaron sangre en la cruz del Calvario por ustedes. Que yo no me entere que usted agarra y le pone a San Judas, a San Pedro, a San Pablo, a Santa María, a San Javier Chávez. Ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno. Por eso que nosotros no, esas cosas, porque para nosotros hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.